descubierto el tema de la trata de personas y decidí pasar toda esta investigación a un guión. Empecé a escribir la película en el año 2011, hice una primera versión, me tardé mucho porque todavía estaba aprendiendo cómo a escribir, y esa primera versión, que la escribí sola sin ningún tipo de ayuda, la postulé a un espacio, un taller que se llama Bolivia Lab y que está en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. La película en ese momento en el guión fue seleccionada y empezó como un viaje, digamos, de lo que iba a ser La Mala Noche. Fui a Bolivia, puse el guión a consideración de varios guionistas latinoamericanos muy reconocidos y juntos nos dimos cuenta de que el proyecto tenía que evolucionar, que había que reescribir. Y me acuerdo que fue un acto súper simbólico. Agarré el guión que yo había escrito y lo tiré a la basura y dije, vamos a reescribir. Escribí 7 versiones de cero, o sea, realmente iba tratando de encontrar un personaje que es Dana y tratar de profundizar en él, y al comienzo era complicado, o sea, escribía su historia, su vida, sus hijos, todo, y en realidad el proceso de hacer este guión fue como de decantar, de ir eliminando los pedazos del pastel que componen la gran historia de Dana e irme quedando con esos espacios chiquitos. El guión lo postulé en el año 2012 al Foro Latinoamericano de Coproducción del Festival de Cine de San Sebastián y lo seleccionaron, así que estuvo entre 16 proyectos iberoamericanos en este espacio que es uno de los espacios culturales más importantes del mundo. Y después de seguirlo reescribiendo, el guión terminó en el taller de escritura de guiones del Festival de Cine de la Orquídea, que en ese momento lo llevaba la productora mexicana Berta Navarro. También hubo personas que me estuvieron ayudando en el proceso de escritura del guión. Estuvo José Ángel Esteban, que es un guionista madrileño, cuyo cine, cuyas películas me gustan mucho. Él estuvo muy de cerca conmigo leyendo todas las versiones del guión. Después estuvo Daniela Granja también, que es una asesora de guiones ecuatoriana, y Geminiano Pineda, que es el productor de la película, el productor delegado, que fue alguien que estuvo muy de cerca conmigo en el proceso de escritura de guión. Luego, obviamente los guiones llegan hasta un punto, en este caso fue la versión número 15, pero cuando entran los actores, cuando entra la directora de foto, cuando entra el director de arte, el guión empieza a nutrirse de otras capas y empieza a crecer, ¿no? Y eso es un proceso que hay que aprender a soltar, y que sucedió también con La Mala Noche. Desarrollar un guión de cine para llevarlo a una película es muy complejo. Realmente requiere comprender los diferentes caminos que puede tomar tu película para llegar a existir. Y en el caso de La Mala Noche, a la par que yo iba desarrollando el guión, yo iba desarrollando el proyecto en los medios de producción, por ejemplo, atendiendo a diferentes mercados, aplicando este guión a los fondos concursables del Instituto de Cine de Quito, del programa Ibermedia. Y después, cuando ya logré una coproducción con Geminiano Pineda y la empresa Cine Caníbal, aplicamos a los fondos del Instituto Mexicano de Cinematografía, a los del programa Ibermedia de producción, y así logramos como que generar la parte económica, que siempre es lo que le preocupa más a los cineastas para poder hacer la película. Entonces logramos hacer la película gracias a haber levantado todos estos fondos. Se nos fue sumando también la empresa privada, varias instituciones decidieron apoyar esta película, y esto hablando de producción. Pero desde la dirección, llegar a hacer una película es encontrar otro tipo de capital, que es el capital humano. Entonces, esta película se fue fortaleciendo con diferentes socios. El primero fue Geminiano Pineda, que es un productor mexicano, que es bastante conocido en su país porque ha tenido varias películas que han llegado, por ejemplo, a festivales como Cannes, o a ser las seleccionadas por México para competir en los Oscars, o a venderse en territorios muy amplios, como la última que él produjo, que se llama Insólitos Peces Gato, que estuvo en 32 países diferentes. Luego vino Gris Jordana, que es la directora de foto de La Mala Noche. Es una directora de foto catalana, que yo la encontré porque estaba buscando a alguien que dirija la foto de esta película. Me interesaba trabajar con una mujer, entonces intenté con 2 directoras antes, ambas uruguayas,
y ninguna de las dos pudo, y entonces yo estaba buscando otra directora y de pronto caí con una película española que me gustó mucho la foto, y cuando revisé quién era, no era Gris, era un director catalán. Me puse en contacto con él y él me dijo, mira, yo no puedo porque tengo otro rodaje, pero te quiero recomendar a una directora mujer. Y me puso en contacto con Gris Jordana, y fue realmente para mí fundamental la presencia de Gris en esta película, porque ella realmente pudo traducir esas cosas que yo me imaginaba visualmente sobre la película y además sumarle todas sus ideas, y creo que la película creció un montón. Con Gris estuvimos trabajando 5 meses en el desglose de planos de esta película. Nos enviábamos referencias, ella a mí, yo a ella. Habremos visto unas 10 películas cada uno de las cosas que nos interesaba plasmar en este filme, y también de entender cómo veíamos la película, con qué color, con qué cantidad de luz, cómo eran las sombras, cómo se movía la cámara. Todo esto lo fuimos construyendo a través de Skype, y de enviarnos muchas referencias, muchas fotos, no solamente de películas, sino también de fotógrafos, de cuadros, y terminamos haciendo esta película. Decidimos contratar una foquista mujer, una primera de cámara mujer, y era la primera vez que esta persona tenía este puesto. Ella es Analía Torres, y descubrimos en Analía a alguien que tenía un talento impresionante para el foco. El foco en el cine es súper importante porque puntualiza, enfoca, digamos, hace más visible lo que es importante ver, que normalmente acompaña la dramaturgia, el momento dramático del personaje. Y Analía realmente iba con el foco donde debía ir, puntualizaba lo que había que puntualizar. Yo sé que las personas que vean la película van a entender a qué me estoy refiriendo, porque la película tiene muchas simbologías, tiene elementos que son importantes que se vean y que adquieren un tamaño en la pantalla importante cuando son importantes dentro de la dramaturgia de la película, y así lo hizo muy bien Analía, ¿no? Ella fue siguiendo de manera perfecta todo lo que debía ser resaltado en las sensaciones, en las emociones, en las miradas de los personajes y además de los objetos. Y la Gris es una mujer delgada, no es tan alta, es muy guapa, digamos que no es una persona de un cuerpo grande, y tenía que cargar una cámara enorme, llena de lentes, y hacer mucho cámara al hombro, estabilizarlo, y con unos actores que medían 1,80 m, subida sobre unas plataformas en una película que además no es una cámara al hombro que se mueve mucho, sino que tiene que ser muy estable. Era un reto súper grande, y además me quedé como sorprendida de lo que podía hacer esta directora de foto chiquita con la cámara. Ella realmente es una capa de la cámara en mano. Casi no notarías que la película tiene muchos momentos en cámara en mano, porque ella lo que hace es seguir realmente las acciones, cómo le están llevando los personajes al movimiento de cada escena, ¿no? Entonces fue fantástico realmente tener la colaboración de Analía y de Gris como equipo de cámara. Luego te puedo decir que fue muy importante también el ingreso a la película de un diseñador de producción, o como lo conocen acá como director de arte, que es Roberto Frisone, que tiene muchísimos años de experiencia haciendo películas, y que es, digamos, un señor diseñador de producción, tiene todo el campo encima. Y Roberto pudo realmente dotarle a la película de una atmósfera que a mí me gusta, porque yo no quería hacer una película tan realista, sino que tuviera una cosa un poco más mágica, ¿no? Es por eso que la peli es como estar metido en un mundo, en una atmósfera, y realmente logró traducir eso. Me gustó mucho el aporte que hizo Roberto en la construcción de la casa de Dana, en la construcción de la casa de Nelson. Creo que se imaginó desde los cuadros, el tipo de habitaciones, cuando vemos los calabozos como son. Todo esto fue muy interesante en la traducción que hizo Roberto, y que también de alguna manera acompañaba el desglose de planos que ya habíamos hecho con Gris. El sonido estuvo a cargo de Juan José Luzuriaga, que para mí es realmente uno de los mejores técnicos que tenemos en el Ecuador, con una calidad más que internacional. De hecho, me pasó que cuando yo estaba mezclando la película en México, muchas personas me decían,
wow, este sonido, ¿de dónde salió? ¿Quién fue tu sonido directo? Yo estaba súper contenta de que ha sido Juan José Luzuriaga y de que en un país que tiene una cinematografía tan desarrollada, con mezcladores que habían hecho películas súper importantes, estuviese teniendo un feedback de la calidad en la que estaba el sonido de la película, y esto definitivamente se lo debemos a Juan José Luzuriaga. Juan José es muy interesante en su manera de trabajar. Él realmente intenta filtrar todos los sonidos posibles, y creo que eso también fue uno de los elementos que tomamos en cuenta, ¿no? Tapar ventanas, tapar puertas, poner doble vidrios, o sea, generar casi que estudios en los espacios donde estábamos para que la voz de los personajes fuese realmente lo que más destacaba, y tratar de tener un sonido que no habría que doblar. La película no fue doblada, es el sonido que salió de rodaje, porque para mí eso sí tiene una línea de realidad, de sentir la energía del actor en ese momento que una película doblada. Es mi manera de verlo, y creo que Juan José logró hacer eso de manera muy, muy correcta. Tenemos toda una tropa de personas que estaban trabajando en la luz, en la energía que había que generar para el rodaje. Entonces fue muy interesante el trabajo del equipo de cámara. Tuvimos una persona encargada del maquillaje, porque es una película que, si bien no tiene efectos especiales en maquillaje, sí que muestra heridas, muestra golpes, emula una belleza en todos los personajes que viene de esta simulación que ocurre en los temas de trata de personas o de prostitución, que podría estar enmascarando trata de personas. Y Lúcida Silva, que es una maquillista brasilera, hizo el trabajo que fue fantástico con todo su equipo de maquillaje y de peinado. El vestuario estuvo a cargo de Ana Poveda, que vino desde México para diseñar quién iba a ser el personaje de Dana, cómo se vestía, qué colores usaba. Y esto era muy importante trabajarlo en el equipo, porque la ropa bota un color, bota luz. Entonces sí fue como un trabajo entre todos para poder armar lo que sería La Mala Noche, ¿no? La imagen que iba a presentar La Mala Noche. Yo tenía una necesidad muy particular en La Mala Noche con los actores, porque buscaba en Dana, por ejemplo, una mujer mayor, una mujer que tenía más de 40 años, que mantenía una belleza a pesar de la edad, y que no era una mujer exuberante en el sentido de un cuerpo latino muy, muy voluminoso, ¿no? Sino que fuese una mujer que tenga una fragilidad, que sintieses que la vida de alguna manera la estaba golpeando, y que estaba atravesando por una adicción, y que tenía un dolor físico, digamos, que tenía que sentirse el dolor físico en su cuerpo, una fragilidad, pero a la vez una mujer que fuese bella y que tuviese una fuerza, ¿no? Que te creyeses que ella iba a agarrar una fuerza para hacer lo que ella hace, lo que ella termina haciendo, que es súper fuerte. Entonces no fue nada fácil encontrar una actriz con esas características. Busqué mucho en varias actrices colombianas. Tenía que ser colombiano el personaje, porque cuando yo investigué descubrí que muchas mujeres son desarraigadas de sus zonas, de países o sus zonas, para ser llevadas a otro lugar donde son mucho más fáciles de explotar. Entonces, después de haber visto varias otras actrices que me fueron presentadas por una agencia de casting, y de haber sentido que no encontraba a la persona con la que podía encajar este personaje, empecé yo misma en Wikipedia desesperada a buscarlo. Entonces abrí Wikipedia y empecé actrices colombianas, desde la A hasta la Z, A, B, C, D, hasta llegar a Noel Schonwald, que su apellido es con S, quien finalmente terminó interpretando a Dana. Y al ver el material de Noel, descubrí algo que fue como un instinto. Creo que hay que conectarse con el instinto cuando uno hace cine. Ese instinto de haber encontrado la persona que puede encarnar este personaje. Noel tiene todo eso que yo les había dicho, ¿no? Como una mujer guapísima, que tiene más de 40 años, que no es la belleza típica latinoamericana, sino como muy frágil. Casi parece un personaje de Tim Burton, ¿no? Y no solo de sus películas de carne y hueso, es un personaje de Tim Burton con una belleza muy especial.
Entonces, después de que conocí a Noel y vi sus capacidades actorales, yo estaba segura de que era ella Dana y de que tenía toda la capacidad de asumir ese rol. Después estuve buscando un actor ecuatoriano que pudiese encarnar el antagonista. Busqué en varios actores. De hecho, me enamoré más de un actor, digamos, pensé que podía ser este personaje más de un actor. Hubo muchas opciones muy buenas y al final decidí quedarme con Jaime Tamariz, que coincide con Dana en esto, ¿no? Que tiene una belleza muy particular y que a pesar de que no había hecho cine antes, sino que venía de una gran formación de teatro, estaba realmente listo como para dar el paso y me parecía muy lindo, por un lado, contar con una persona que tuviese tablas, que tuviese una belleza muy particular y que además esta película fuese su primera oportunidad para entrar en el cine. Yo sabía que él se iba a entregar y es así como sucedió. Y luego el personaje de Julián, que es un médico que tiene la costumbre de contratar los servicios de Dana, fue interpretado por Cristian Mercado, que es un actor boliviano que tiene mucha experiencia en la cinematografía. Él ha hecho películas, por ejemplo, como Contracorriente, que ganó el premio del público en el Festival de Cine de Sundance en el año 2010, y películas como El Che, de Soderbergh, que estuvo, bueno, en todo el mundo, esta película por el tipo de director que hizo la película de Erin Brockovich. Y para mí era un sueño realmente poder trabajar con Cristian. Yo lo había visto en varias películas, me pareció un actor bastante versátil, que podía ajustarse mucho al personaje que yo estaba buscando, que es el de un hombre de bien, digamos, es un médico, es alguien que está aportando con la sociedad y que sin embargo tiene un lado oscuro. Y creo que Cristian podía interpretarlo. Entonces lo que yo hice fue llamar a las amigas del Bolivia Lab, que conocían el proyecto ya desde el año 2011, contarles de mi deseo de contactar con Cristian Mercado, y ellas me pasaron el contacto inmediatamente. Yo lo llamé y quedamos en que le enviaba el guión, y a Cristian le encantó el guión, y entonces finalmente como que las cosas fluyeron para que este actor pueda estar en la película. Pero además La Mala Noche está dotada de un montón de actores, porque tiene un hilo central, digamos, de narración, pero luego hay otro momento que es el de la atmósfera, que tiene que ver con la trata de personas, que tiene que ver con el terremoto de Ecuador, donde aparecen un montón de actores, y lo que yo sabía era que quería trabajar con actores que sean actores, que vengan del teatro o de la televisión o del cine, pero que hayan tenido la experiencia de actuar, porque yo sentía que yo iba a tener más herramientas de dirección, o por lo menos me había formado hacia esas herramientas, ¿no? Y era una apuesta importante, además porque ha habido como un mito de que los actores de teatro no siempre pueden dar el salto al cine, y en mi caso yo pude demostrar lo que no es así, ¿no? Todos los actores que están en la película siento que tienen el tono que deben tener y que es un trabajo conjunto, y siento que también la actuación en una película es en gran medida responsabilidad del director, ¿no? Que los actores van a darte todo siempre, pero tú eres la persona que ecualiza, digamos, esos tonos que pueden existir. Yo me imaginaba La Mala Noche una película que sucede entre la luz y la sombra, que muestra un lado de los personajes y descubre ese otro lado que los personajes no quieren mostrar, esa dualidad, esa incoherencia que a veces tenemos los seres humanos y que lo tenemos siempre, digamos. Mostrar por un lado la fragilidad de Dana y por otro lado su fortaleza, por un lado la bondad del médico que la ayuda y por otro lado su incoherencia, por un lado la maldad de Nelson, del tipo que tiene encerradas estas mujeres, y por otro lado su empatía con los niños, por ejemplo. Esta dualidad, ese claroscuro tenía que mostrarse en la película. Entonces empecé a buscar referentes del cine que me llevasen por ese camino. Y bueno, mis referentes son mucho las películas del cine asiático. No me sorprende ahora que el continente donde más se está vendiendo esta película es Asia, porque a mí me gusta mucho el cine de Kim Ki-duk, por ejemplo, que es un cine que tiene imágenes muy fuertes, cuyas historias no siempre son contadas hasta el último detalle, y que se manejan en un ritmo y en una manera de montar la imagen que es interesante, ¿no? También vimos películas como
un referente importante en esta película fue Bridget, que es una película inglesa que habla sobre un pueblo que se llama Bridget, donde se han suicidado una cantidad de adolescentes impresionante. Y en efecto es una película que se basa en un hecho real, porque en ese pueblo es donde más adolescentes se han suicidado en Europa, si tomas en cuenta el número de población. Y esta película tenía esos elementos, ¿no? Del claro oscuro, de una película que era un poco fría, que jugaba también con la parte psicológica de los personajes, que es algo que sucede con La Mala Noche. Otro referente importante para mí en el cine es la directora Andrea Arnold. A mí me gusta muchísimo el tipo de cine que ella hace, donde coloca la cámara, cómo se mueven los personajes en el espacio. Siento que logra captar una sensibilidad y pues, una inteligencia en mostrarnos con una mirada, con un gesto, qué es lo que está sucediendo con estos personajes. En general, mis referencias siempre van a ser películas donde no hay mucho diálogo y donde las cosas se resuelven por la acción de los personajes, ¿no? Entonces, esta definitivamente fue una referencia. A mí, como directora, lo más difícil de filmar una película es tener la capacidad de mantener tus ideas en el lugar donde deben estar cuando tienes tanta gente alrededor tuyo opinando. El rodaje de La Mala Noche estaba repleto de personas, había como 60 personas en el set, y todas esas personas no es que podían hablar conmigo, pero sí podían opinar a la cabeza de equipo que podía conversar conmigo. Entonces hay una cantidad de voces que es impresionante. Te hablan los actores, te habla el productor, te habla la directora de foto, te habla el director de arte, te habla el sonidista, te habla pues la persona de vestuario, te habla el maquillista. Todo el mundo te está hablando y te está opinando sobre la escena. Y lo más difícil es realmente tener como la capacidad de entender qué de todas esas cosas que nos están diciendo estas personas son las que realmente van a poner la película hacia adelante, la van a hacer crecer. Esto era lo más difícil para mí. Sentía un ruido impresionante y tenía que decidir sobre ese ruido sin entrar en una posición de ego y de que se tiene que hacer lo que yo digo, sino realmente filtrar y decir, lo que me está diciendo esta directora de foto está bien, porque estamos avanzando en algo que habíamos planificado. O no, esto no debería ir así porque por tal y tal razón, ¿no? Entonces lo mismo con los actores me decían, ¿no crees que el personaje debería caminar de esta manera o hacer tal cosa? Y yo debía tener una idea clara de qué es esta película, de dónde viene el personaje en esta escena y a dónde va, cuál es el momento emocional. Y creo que ese es justamente el trabajo de la dirección, ¿no? Ser como la persona que conoce toda la mezcla, toda la masa que compone esta película, para que cuando estés en las diferentes dosis puedas ecualizar estas dosis y el momento en que metes el pastel al horno no se te desinfle porque la dosis la armaste mal. Es como yo podría comprender el cine. Y para mí eso era lo más difícil, ¿no? Tener como una conexión con mis tripas y con mi cerebro y con mi corazón en el lugar donde debía estar para poder entender lo que estaba sucediendo frente a mis ojos. Porque es muy fácil que una película se te vaya de las manos. Tú oyes de rodajes donde las cosas no fluyen, donde hay una energía que no está bien y sabes que es porque se fue de las manos del director la película. Entonces para mí mantener esto yo creo que era lo más difícil. Luego no sé qué habrá sido para los demás. No fue un rodaje complejo en el sentido de que no hicimos horas extras, de que estuvo bastante organizado, pero era complejo en el sentido de que estamos contando una historia que no es una historia de amor y de estrellas y de felicidad, sino es una historia que de alguna manera nos afectaba a todos. Bueno, yo soy Gabriela Calvache, estoy haciendo cine desde el año 1999, cuando produje mi primera película que se llamó Alegría de una vez. Van a ser 20 años que he estado yo en esto y tras 20 años de experiencia logro por fin estrenar mi película como directora, que es algo que yo siempre quise hacer. Yo siempre quise dirigir cine o estar metida de alguna manera en el mundo de la creación de historias y de los actores.
De hecho, cuando yo era niña, armaba como pequeños grupos de teatro, teatrinos, y siempre estaba construyendo historias y personajes, entonces es algo que ya venía incorporado a mí. Y en el año 99, que empecé con esta película, cuando no había fondos de cine, cuando era como un poco más complicado tal vez producir, me mantuve haciendo cine todo el tiempo, produciendo películas como Alegría de una vez, Jaque, lo hice el comité, luego tuve la oportunidad de hacer la producción del desarrollo del documental Con mi corazón en Yambo, y de trabajar en películas como Crónicas de Sebastián Cordero y otras, ¿no? Pero yo ya tenía la espinita de dirigir cine, porque había hecho ya unos cortos en la universidad y habían ido a algunos festivales, de hecho uno de ellos ganó varios premios, y decidí que lo mío era dirigir también. Así que empecé con un corto que se llamaba Hay cosas que no se dicen, que se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata, y luego estuvo en el Festival de Guadalajara y pasó por varios festivales en América Latina sobre todo, algo en Francia también estuvo, y después hice otro corto que se llama En Espera, que este sí fue como un corto importante en el sentido ya de armar una carrera, porque estrenó en el Festival de Cine de Rotterdam, después estuvo por ahí en 80 festivales de cine, ganó 9 premios internacionales, hizo ventas cuando yo ya empecé a entender que el tema del cine también es llegar a un público y vender estas películas, y finalmente 2 años después de haber estrenado el corto estuvo en el Festival de Cine de Berlín, lo cual es bastante bueno. Y tuve la oportunidad de hacer un documental como directora que se llama Labranza Oculta, que se presentó en la televisión de Cataluña, que pasó por varios festivales más como de nicho, digamos, que tenían que ver con arquitectura. Y después de haber hecho todos estos trabajos y de estar aún todavía produciendo a otros directores, tomé la decisión de hacer mi primera película como directora. Y yo tenía un montón de miedo, porque no siempre el hecho de que tú estés involucrado en el cine tanto tiempo implica que tú puedas dirigir una película. Dirigir es para mí lo más complejo del cine realmente, ¿no? El levantar fondos se van a levantar para muchas películas, pero que finalmente la película funcione y que esté bien dirigida, eso es un tema un poco más complejo. Entonces tenía como mucho miedo, me lancé igual, y lo que hice para suplir esos huecos que con seguridad yo tenía fue como que empezar a estudiar y empezar a aprender de otros directores, hasta poder tal vez estar en un proceso de convertirme en directora. Yo estoy en ese proceso, esta es mi primera película, pero creo que la carrera se hace en el camino, y que a pesar de que he hecho esta primera película y de que está teniendo resultados que yo no me hubiese esperado, que ha ido a festivales súper grandes, que se está vendiendo en salas de cine en varios territorios mundiales, siento que estoy en un proceso de aprendizaje como directora y que voy a llegar a otras cosas si es que me mantengo dirigiendo, ¿no?